Hola mis hermanos, buenas noches. Bueno, pues gracias a Dios que ya es viernes, estamos aquí preparados para seguir adelante en la obra. Es un gusto el poderles saludar, sobre todo por este medio, y seguir aprendiendo de la palabra de Dios, poder tener una comunión diaria con nuestro Padre Celestial. Y qué gran privilegio Dios nos concede comunicarnos con un Dios todopoderoso, pero un Dios amoroso y que nos escucha. Hoy vamos a meditar solamente en 4 pasajes de la Escritura, de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, del capítulo 12, el versículo 7 al 10. Pablo nos habla aquí de esa experiencia que tuvo extraordinaria directamente con el Señor y que le fue impuesto un aguijón en su carne. Y la manera en que le ayudó en cierta forma a depender completamente de Dios, a vivir equilibrado y a fortalecerse, la única persona que nos hace fuertes en medio de debilidad. Y el devocional de esta noche se titula forma de pregunta: ¿qué hacer cuando te sientes sobrepasado? Porque hay momentos que nos vamos a sentir sobrepasados en cargas, situaciones que estamos enfrentando, no hayas cómo realmente pues vivirlas, cómo pasarlas, qué es lo que sucede ahí. Tal vez has orado y no ves la respuesta, o esto te está pasando en este momento, pero sin duda Dios nos enseña en cada circunstancia de nuestra vida. Así que veamos qué es lo que Dios desea enseñarnos esta noche. Te invito a que abras tu corazón y tu mente. Como te dije en el contexto, Pablo habla precisamente en el versículo 7 de ese aguijón que se le puso en la carne. No dice realmente qué es. Muchos piensan que fue algún problema con los ojos, migrañas, infinidad de enfermedades, pero no lo especifica. Pero esta enfermedad lo ayudó a sostenerse más en Dios. Dice el versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, Dios pues le mostró tantas cosas, Dios le reveló. Y algo que debe entender usted es que cuando usted está caminando al Señor y Dios lo está capacitando plenamente en cualquier ministerio y usted se está metiendo lleno, hermanos, siempre pues habrá un equilibrio que Dios nos pone para que nos demos cuenta que pues la grandeza es de Dios, no de nosotros. Y qué bueno por esos aguijones. Yo agradezco a Dios porque esos aguijones son necesarios para mantenerte en equilibrio, sobre todo cuando entiendes la gracia de Dios. Dice aquí Pablo: y para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Y dice el propósito ahí: para que no me enaltezca sobremanera. Sobre todo, hermanos, que tenemos que aprender a darle la honra y la gloria a Dios. Todo el conocimiento que tenemos no es nuestro, no tenemos que elevarnos a un nivel superior en ningún sentido y con nadie, porque este conocimiento viene directamente de Dios. Y dale gracias a Dios por todo lo que puede venir en tu vida cuando tú lo estás sirviendo correctamente, con integridad, y estás creciendo. Dios obviamente te está puliendo y Dios está forjando el carácter de Cristo en tu vida. Pablo, para que Pablo precisamente no olvidara, pues le fue impuesto este aguijón en la carne, ¿no? Como te dije, algunos dicen que fue un problema oftálmico, malaria, migraña y epilepsia, hasta discapacidad en el habla, pero realmente no lo menciona la Biblia. Pero lo que menciona la Biblia precisamente que esto fue algo que le impuso el Señor para mantenerlo en equilibrio. Ahora, veamos el versículo 8. Respecto a la cual, lo que le estaba pasando, dice: a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Él tenía una insistencia constantemente, y tal vez tú estés orando al Señor y orando y orando y orando y no ves la respuesta, pero siempre hay una respuesta de parte de Dios, ya sea no inmediata, ¿sí?, pero la vas a entender. Puede ser después, puede ser más adelante, pero la vas a llegar a entender. Aquí Pablo, cuando dice que respecto a esa enfermedad que tenía, ese aguijón en la carne, ¿sí?, a lo cual 3 veces se rogó al Señor que lo quite. Estaba insistiendo e insistiendo, y tal vez tú estés insistiendo y no ves respuesta, pero déjame decirte que siempre hay una respuesta de Dios para tu vida, y es lo que Dios desea, y esta noche deseo también hablarte. Mira, aquí es comprensible que Pablo considerara este aguijón como un obstáculo para un ministerio más amplio, más efectivo, ¿sí? Pero aprendió de esta experiencia la lección que permea esta carta.
el poder divino, mi poder, el poder de Cristo, no el de Pablo, se manifiesta de una manera, mejor manera, hermanos, al ponerse contra el fondo de la debilidad humana. Ahí es donde sopesamos las cosas. ¿Por qué? Porque está tu humanidad que quiere resaltar y hacerlo en tus propias fuerzas, y está el poder de Cristo. Pero cuando el poder de Cristo se pone de manifiesto, tu humanidad se ve sobrepasada y siempre tiene que estar sometida al poder de Cristo para nosotros vencer, para que sea solo Dios, sea alabado en todo momento. Versículo 9. Vea la respuesta de Dios, y tal vez esta es la respuesta que necesitas escuchar ante lo que estás pasando. Tal vez te sientas sobrepasado, sobrecargado, no entiendes lo que está sucediendo, pero aquí vemos la respuesta de Dios inmediatamente. Dice el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia. Dios le estaba diciendo a Pablo, mi gracia te es suficiente en este momento que estás pasando. Déjame decirte que la gracia de Dios te capacita y es suficiente para lo que estás pasando y lo que está sucediendo en tu vida, y debe de bastarte su gracia para entender esto. Como te dije, tal vez no lo entiendas al momento, pero Dios te da la respuesta. Me ha dicho, bástate mi gracia. Vea la razón por cual tenemos que ir a la gracia capacitadora y entender que es suficiente entender la gracia de Dios para sobrepasar todo esto. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿A qué se refiere? Porque mi poder se perfecciona, va madurando en la debilidad. Bueno, cuando yo soy más débil, cuando yo reconozco mi incapacidad, cuando dejo de luchar en mis propias fuerzas, cuando dejo de usar mi intelecto para poder salir adelante, cuando busco alternativas en mis propios medios para salir adelante y busco la esencia del poder de Dios, entonces ahí las cosas cambian. Por eso Pablo aquí dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, el poder de Dios, no el tuyo, en la debilidad. Cuando tú reconoces tu incapacidad, cuando tú reconoces que no puedes, cuando reconoces que la única alternativa y el poder es de Dios. Fíjese que me encanta Efesios 6:10, porque antes de invitarnos a ponernos la armadura de Dios, dice, por lo demás, hermanos, por lo que vengo diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en ti. En el Señor, ahí está la fuerza que resiste precisamente toda resistencia. Por tanto, dice Pablo, por esto que he dicho, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, en lo que estoy pasando, porque eso me lleva, fíjese, precisamente a entender el propósito de Dios. Por tanto, de buena gana me voy a gloriar en las cosas que estoy pasando. ¿Para qué? Dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No el poder de Pablo, no su elocuencia, no su propia fuerza, su capacidad, no. Precisamente nos vamos a gloriar en lo débiles que somos. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo nos hace fuerte. Esa es la importancia. En lugar de quitar el problema, fíjense, Dios le dio gracia para soportarlo. Esta gracia es suficiente, adecuada en el sentido de proveer contentamiento en lo que estamos pasando. Y las palabras en griego se traduce, no me exalte desmedidamente, aparecen aquí 2 veces, al principio y al final de este versículo. Y por último el versículo 10, hermanos. Por eso dije que iba a ser breve, pero sustancioso. Dice, por lo cual, por esto que estoy mencionando, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, lo que estoy pasando, en afrentas, en angustias, y vea la razón. Porque cuando soy débil, cuando yo reconozco mi debilidad, mi incapacidad, que no puedo, dice, entonces soy fuerte. No por mí mismo, Dios me hace fuerte. ¿Sí? Pero cuando tú reconoces esta situación, cuando no vas a buscar alternativas, pero Dios quiere llevarte a doblegarte en sí, en tu vida, y que repose en verdad el poder de Cristo en tu vida. Y no en tus propias fuerzas, no busques otra alternativa, ¿no? Como un niño decía que su papá, cuando pasaba por momentos de crisis difíciles, se iba al monte a orar, y aparece una escena donde está en el monte de piedad empeñando las cosas antes que confiar en Dios. Hermanos, por eso, por lo cual, por amor a Cristo,
nos gozamos en las debilidades, porque ahí te das cuenta, Señor, gracias, porque al darme cuenta de estas debilidades, también noto que tú me haces fuerte en medio de ellas, que en verdad me ayudas a depender de ti. En afrentas, en angustias, porque cuando soy débil, cuando tú reconoces y luchas y dejas de luchar en tus fuerzas, Dios pelea tus batallas. Cuando Dios dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte en Dios. La gracia de Dios, hermanos, transformó la perspectiva de Pablo. Las experiencias en su ministerio, que naturalmente aborreciera, precisamente, podía aceptarlas sobrenaturalmente debido a que la evidencia del poder de Cristo, precisamente en medio de ellas, traían gloria a él y no a Pablo. Y el énfasis de Pablo era darle gloria a Dios, no a Pablo mismo. Pablo hizo algo bien importante. Pablo hizo morir a Pablo todos los días, y es lo que tú y yo tenemos que estar haciendo, hacer morir al viejo hombre. Cuando el apóstol llegaba al límite de sus fuerzas, solo Cristo se veía en él. Cuando era débil, entonces Cristo, por medio de su fuerza, de la de Cristo, podía hacer a Pablo espiritualmente fuerte. Así que Dios nos hace fuerte. Debemos recordar, hermanos, que nuestras fuerzas nunca podrá compararse con el poder de su fuerza, las cuales nos son necesarias y debemos acudir a Él en total rendición. Recordemos lo que nos dice en Zacarías 4:6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y también recordemos, ahí en Éxodo 14:14, dice, Jehová peleará por vosotros. Él toma la iniciativa, ¿sí? Y vosotros estaréis tranquilos. Deja que Él actúe, eso es lo que te puedo decir. Sí, vimos la pregunta, pero yo te digo, deja que Él actúe, tú solo confía y espera en Él. Lo que Él ha dicho lo cumple. Solo descansa, pero en verdad descansa en sus fuerzas. Así que ya vimos a través de este devocional, hermanos, a forma de pregunta, ¿qué hacer cuando te sientes sobrepasado? Bueno, tienes que depender de Él completamente y tienes que fortalecerte en Él. Toda la fuerza viene de Él, no de ti. Ahí está la victoria. La gracia te capacita y la gracia te hace fuerte en debilidad. Te invito a orar. Padre, gracias te doy por este día, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por ayudarnos y capacitarnos en momentos tan difíciles que a veces no entendemos. Pero es verdad que vemos la solución, vemos tu respuesta increíble sobre nuestras vidas y vemos cómo tú te manifiestas cuando reconocemos nuestra debilidad, nuestra incapacidad, que no podemos por nosotros mismos, sino tú eres el que nos sacas adelante. Gracias por los momentos difíciles de nuestra vida, gracias por situaciones que no entendemos, porque es donde clamamos y buscamos tu presencia, y ahí es donde en ese momento de resistencia tú nos haces fuertes debido a tu poder, no al nuestro. Te damos gracias por todo lo que has hecho y por la forma en que estás, Padre, forjando nuestro carácter para que seamos más como Cristo. Te alabo y te bendigo y te doy la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, subimos un poquito el devocional más temprano, ya que tenemos un rato más la clase de matrimonios, la cual te invito a que la tomes, está muy bonita, estamos viendo límites en el matrimonio. Que Dios te bendiga, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amad, un placer poder estar contigo, que Dios te bendiga y te veo mañana, si Dios nos permite, con un devocional más para el alma. Cuando a veces no lo podemos subir, hermanos, no es porque no queramos, estamos ocupados en consejerías, haciendo otras cosas, pero créame, siempre nuestro deseo y el esfuerzo que hacemos por subir, hay mucha gente que no les están llegando el devocional debido a que cambié el celular y perdí muchos datos en ese aspecto. Por favor, mándeme un WhatsApp y le vuelvo a reactivar y le mando lo de lunes, martes, miércoles hasta jueves, ¿sí? Que tenemos ahorita al 2223-81-1173. Que Dios le bendiga y gracias por compartir los devocionales. Hay gente que inmediatamente me empezó a reclamar, pastor, ya no está subiendo devocionales. No, ya le conté, pero ya me puse pues al corriente con ellos. Que Dios le bendiga, te veo mañana, si Dios nos permite, con un devocional más para el alma. Gracias.